¿Cómo están? Continuemos. Saludamos a todas las personas que ven estos videos, que están viendo nuestro canal. Gracias por darle like, por mirarlos. Suscríbase al canal. Que el propósito de este canal Bellaba es más de información. Yo sé que este tema es complejo, es difícil, también es picante, porque se ha dicho y muchas cosas que uno no es. Dos, los, los que contradicen. Y tres, los que dicen simplemente repiten por repetir sin entender fundamento. No pretendo ser el gran maestro aquí, simplemente expongo los años de experiencia, de conocimiento, de estudio, como maestro de Torah, maestro bíblico. Continuamos, sin más preámbulo. Entonces, lo que he planteado ya antes de la Torah escrita, cuando había Torah oral, ya se comenzó a hablar del Maaset. Se repite en Jacob. Jacob dice que cuando él sale después de la muerte de su padre y se van de su tío, dice que en ese viaje lo que pase por su derecha apartará. Hay dos palabras interesantes ahí, hay un juramento, pero también se traduce o lo traducen como Maaset. O sea, Jacob era un bueno o pudo seguir la regla de Maaset. Ahora, la pregunta, ¿a quién se la dio? Que siempre sale, ¿a quién se la dio? ¿A quién toca darla? Pues es simple. Abraham se la dio a Melquisedec, que era el sacerdote, y no es judío, no era israelita, porque ni siquiera existía Israel. Dice que era Cohen del Elohim Altísimo, pero en el tiempo de, según el Midrash, estoy citando el Midrash, el que le profetizó a Sara, a Rebeca, que había embarazo fue Abraham. Abraham era un profeta, un patriarca, profeta, y también hacía. Yo considero que Jacob tenía sus líderes espirituales en la yeshiva de Abraham que él estudió, en la cual era la contribución que él daba. Pero por ahora continuemos. Entonces, ya cuando se regula y se regula en la Torá, les había dicho que la Torá se regula, pero primero hay una ley, los jueces, lo judicial, y luego viene lo sacerdotal o lo levítico. Y es una circunstancia porque de esos de los planes del bendito sea o lo que se va construyendo como revelación bíblica y dentro de la historia bíblica cómo se va narrando, ¿no? Porque cuando salen de Egipto, los que están designados, separados para hacer ese intermediario son los primogénitos. Pero ya antes dicho también los primogénitos cometieron sus errores, por lo tanto no quedaron y cuando Moshe baja con la Torah, los que se juntan o los que llegan allí son los levitas, los levín. Se consagraron al bendito sea poniéndole la espada, o sea, los que tenían celo, ojo, celo de Torah, al servicio, respetando al que Hashem había designado y se unieron a él, entonces Hashem les da y ellos terminan siendo de estos intermediarios que son los levín de la tribu, pero los servidores. Dentro de eso se separa a los Kohanim con el caso de Aarón, que en otros temas vamos a tocarlo detalladamente. Y de esa manera la Torah va a regular, ¿y cómo lo va a regular? Que las 11 tribus que trabajan en lo material van a retribuir a la tribu de Leví que no le van a dar tierra, no le van a dar herencia, que la parnasá, o sea, el sustento está en el servicio de Hashem. Subráyelo por favor, en el servicio de Hashem. El servicio de Hashem sería el sustento de ellos, así que esto darían lo espiritual y lo otro darían lo material. ¿Cómo es la clave? Para que se entienda esto. La clave es que mientras los levitas estuvieran consagrados, sirviéndole al Eterno en esa función de interceder, ¿ves? Interceder y ser ejemplo para el pueblo como tribu sacerdotal, como pueblo intermediario, cumplirían su propósito, entonces Hashem bendeciría. ¿Ves? El profeta dice que la vaca daba más leche, el higo daba más, la tierra producía y los animales producían, ¿cierto? Así dice el profeta, ¿correcto? Y las escrituras lo ratifican o el testimonio escritural está ahí. Mientras Israel se apartaba y había una secuencia,
Miren la secuencia de esto. Se apartaban. ¿En qué sentido? No diezmaban, no ofrendaban. Los levitas les tocaba trabajar, les tocaba hacer otra función porque tenían que sustentarse. Entonces se rompía la cadena y esa cadena que se rompía pues afectaba la tierra, afectaba en el trabajo. Quiere decir que los resultados de lo espiritual está en lo material y lo que se recibe en lo material, la base está en lo espiritual. Pero aquí vemos la secuencia. Pero para que haya esa parte, tendría que ver esa parte social que la Torá designa, que la Torá lo da, que era a la viuda, al huérfano, al extranjero y al menesteroso, al pobre. Esa era la labor de los levitas y de los sacerdotes. Esa era la labor de ellos. O sea, encargarse o estar encargado de aquello. Y no podemos meter todo en la misma canasta. ¿Correcto? La discusión de hoy de esta gente que estudia, entre comillas, las escrituras. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no van al fondo o repiten lo que todo el mundo ha repetido. Entonces se dice que porque el trabajo de los levitas era en el templo. El trabajo de los levitas es lo que ellos recibieron del Padre de ser intercesores. Pero si usted analiza, Israel ha estado más sin templo que con templo. El primer templo que construyó Shlomo ben David, y el segundo fue la reconstrucción con Esdras Nehemías después del exilio. Y en el desierto había un inmobiliario que era el Mishkan, el que se armaba y se desarmaba. Quiere decir que el tema no era el templo, el Maaseh, es un mandamiento, es parte de la Torá, es un mandamiento. Con templo o sin templo, el pueblo de Israel seguía diezmando. ¿A quiénes? Pues a lo que se había designado. Pero recuerde y subrayo que lo que se va a reglamentar, o lo que se reglamenta como pueblo, aquí en Éxodo, en Shemot, está reglamentando algo que ya está establecido, que es el sacerdocio eterno, o sea, el de Melquisedec, que es una figura. Eso es una figura profética. Y voy a abro comillas. Uno escucha teologías sin sentido, que Melquisedec era Yeshua, era Jesús. Eso es anacrónico, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, hay un personaje allí. Yeshua en tiempo y espacio existe acá, adelante, 4000 años de Adán. ¿Correcto? Otra cosa es que me digan Mashiach, pero Mashiach es diferente y cuando entremos en ese tema vamos a mirarlo porque en Miqueas 5:2 dice que ha venido. Claro, el Mesías es otra cosa diferente a Yehoshua. Yehoshua es el envase, es la persona en la cual se manifestó el Mashiach. Cerramos comillas. Continuemos aquí con el tema del Maaser, del diezmo. Entonces vemos en el libro de Mateo o Matitiao, capítulo 23, palabra de nuestro Adón Yahoshua, diciendo que a respecto que los fariseos diezmaban también, o sea, era parte del diezmo, era parte del sustento, había templo allí y no porque había templo, siempre eso hace parte de la cultura. Lo que él dice es que dejaron lo mejor de la Torá, la justicia, el amor y la misericordia, pero hicieron otras cosas. ¿Qué es las otras cosas que hicieron? Diezmaban. Es más, de las aromáticas, de la menta, la enelda y la canela, diezmaban. ¿Correcto? En el libro de Hebreos, capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, ¿ves? Y lo bendijo, Melquisedec. Este es otro texto que ha sido mal interpretado, mal entendido, y uno no entiende por qué si el texto es claro. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, haciendo referencia al sacerdocio, porque Yeshua no es sacerdote por el orden de Levítico. Yeshua no es sacerdote de esa línea. Hay una línea clara del pueblo y Yeshua es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Por lo tanto, por eso dice sin padre, sin madre y sin genealogía. Porque él no tiene un reclamo ni está reclamando el derecho a ser Cohen, a ser sacerdote de acuerdo a la línea levítica. Por eso dice sin padre y sin madre. Porque Yehoshua es declarado sacerdote o viene a ser sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec.
Y eso es un juramento. De acuerdo a ese orden de Melquisedec, que es un juramento, Yahushua viene a ser el Cohen Hagadol. Por eso él tiene la triple unción. La unción de la Kejuná, la unción de la Nebía y la unción de la regencia. O sea, ungido como rey, ungido como profeta y ungido como sacerdote. Como Melech de la tribu de Judá. Como profeta, pues no importa de qué tribu sería, pero él tiene la Nebía. Es el profeta de capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Pero, como Cohen, no es de la línea levítica, ni de la arónica. Él no viene de esa línea. Es una sola familia, pero está dividida en esos dos grupos, los Coanín y los Levín. Él viene y él es sacerdote y él va a oficiar su sacerdocio. Dice que en templos no hechos por manos de hombre, o sea, en un estado espiritual. ¿Correcto? Pero yo quiero subrayar lo que el escritor de Hebreo registra aquí. Dice que este le da los diezmos, pero que mire lo que dice el 8:9. Y aquel ciertamente recibió los diezmos. O sea, siendo referente de Melquisedec. Hombres mortales, pero allí uno de los que se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó, ojo, pagó, o sea, donó, dio, porque el texto no dice pagar, aún ni siquiera el griego. El diezmo también le vi que recibían los lomos de su padre. Es más, no había nacido ni Isaac, ni menos Israel, menos Leví, pero en los lomos dice que en lo que Abraham dio a Melquisedec estaba dando Leví que iba a recibirlo. Mire lo interesante de esto. Quiere decir que cuando tú separas y das, hablando de los hijos de Israel, separa y daban los maaset, estaba haciéndolo por la familia. La palabra también ahí podemos decir que aunque es décima, podemos también aludir a una palabra que es shomer, que es guardián. Quiere decir que cuando uno o los hijos de Israel diezmaban, colocaban guardián a sus bienes, protección a sus bienes. Y quiero decirlo con dos detalles. La primera es, uno, ¿el diezmo te prospera? No, no te prospera. El diezmo es un cumplimiento y tiene un tope. ¿Ves? ¿Qué es lo que te va a dar ese plus adelante? Y vamos a hablar también de ello. Se llama corbán. Y no todo corbán, un corbán específico, o sea, una ofrenda específica, se llama sedaká, la ofrenda de justicia. Esa es la que abre el plus para que haya abundante, dice, y habrá alimento en mi casa. Porque la boca del Señor lo ha hablado. Claro que cuando el profeta está hablando, Malaquías está hablando de aquellos que le han robado, desafortunadamente los pastores se lo tiran a los creyentes. Y cuando el profeta está hablando es a los sacerdotes, que se habían corrompido, que hacían latrocinio, cambiaban unas cosas por otras. O sea, deberían de hacer un olán que se quemaba todo y lo pasaban como una ofrenda más ordinaria para que ellos puedan sustraer, comer de eso, pasar sus garfios y sacar y alimentarse ellos y su familia. Eso es latrocinio. Es una palabra traída desde el derecho y metida dentro de las escrituras, sobre todo en habla hispana. Entendiéndose, era una violación al mandamiento. ¿Correcto? Entonces, se toman unos textos para decir cosas que no, pero lo triste y más triste aquí es esto, que los hermanos pastores evangélicos, cristianos, con todo respeto digo esto porque hay buenas personas allí y no estoy atacando a las personas sino a su doctrina equivocada en estos aspectos, porque hay otras muy buenas, interesantes, que son muy humanas, pero en esto se les ha ido la mano y toca decirle las cosas. Por ejemplo, hablan de que no están en la ley sino en la gracia, pero el tema del diezmo sí lo toman de la ley, o sea, de la Torá. En eso sí, señores, sean serios, señores. O sea, no pueden tomar unas cosas y otras cosas no. Es necesario que haya claridad. Si habla de diezmos y está en la Torah, entonces también habla de Shabbat, también habla de la fiesta, también vive esos principios. Pero si solamente vas a pedir diezmos y vas a justificar
Eso acá, y no vas a mirarlo, entonces estás mal. O sea, no tienes moral, no tienes una ética para decir las cosas. Corrígete, por favor. ¿Correcto? O sea, haz las cosas mejor. Bendito sea el Señor. Ahora, en ese orden de idea, la Torah no la podemos dividir y separarla. O sea, esto sí lo creo, esto sí no lo creo, esto me sirve, esto no me sirve, esto es mi conveniencia y esto no. No me parece, no estoy de acuerdo, no es correcto. Ahora, en primera de Timoteo, capítulo 2, 1 dice, segunda de Timoteo dice, esfuérzate en la gracia del Señor. Es que hay otra confusión, pero vamos a trabajar esos temitas. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la gracia? Entonces, en unas cosas toman ley y otras toman gracia. Abro comillas, capítulo 8 del libro de Génesis, verso 1. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La ley nunca ha estado separada de la gracia y la gracia nunca ha estado separada de la ley. La palabra gracia es Gesed, es bondad, la bondad del amor de Dios. Jamás ha estado separado. ¿Acaso no le estoy citando capítulo 23 del libro de Mateo? Que habían dejado lo mejor de la Torah. En la Torah está. La bondad, la misericordia, esa es la gracia del Señor. E inclusive, permítame, para ilustrarlos, cuando el pueblo hace el becerro de oro, o lo que se llama la idolatría, el pueblo de Israel allí en el desierto del Sinaí, cuando el Eterno les da la instrucción de crear el Mishkan y separa al pueblo de Leví y le dice al pueblo que haga en el Mishkan, esa es la gracia de Dios. Es la justificación de Dios hacia los hombres que han fallado, que han pecado. Le da el sistema de justificación para que se justifiquen delante de Él, proyectando al Mesías, al Cordero, que ya había sido inmolado antes que el mundo fuese. O sea, está dando pedagogía. Esa es la gracia. Si alguien ha fallado, ha pecado, pues llevaba una ofrenda. Y hay muchos tipos de ofrenda. Y esa ofrenda hacía que allí hubiese la paz. Y hubo un día específico, que es el Yom Kippur, que en este año, 2/23, es promedio el 26 de septiembre, es el día 10 del séptimo mes. Porque el día 16 de este mes es lo que se conoce como el primero de Tisri, o sea, Rosh Hashanah o Yom Teruah, o Yom HaZikaron. Ahora, ahí vamos, ahí estamos, ¿correcto? Entonces, los Maaset son vigentes, claro que sí, que fueron regulados a los levitas, claro que sí. Pero en esa regulación también están los sacerdotes o los que vienen a ser sacerdote. Ojo, porque ese sacerdocio se tiene que restaurar, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y quiénes hacen parte? ¿O quiénes hacemos parte? Y si usted no lo sabía, pues estúdielo, analícelo. Hacemos parte del sacerdocio de Melquisedec, aquellos renacidos de nuevo. Aquellos que venimos a ser parte de la nueva generación. Aquellos que somos parte de esta nueva creación, no nueva generación, creación. De la nueva creación tiene un sacerdocio y ese sacerdocio se lo recibe por medio de nuestra don Yahushua, por medio de una promesa. No estamos reclamando ser sacerdote levítico, ni Cohen Hagador por medio de Aarón. No, ese no es el reclamo. No es el derecho. El derecho es que tenemos derecho a través de Melquisedec y que nuestro Adón Yahushua llegó a ser sacerdote. Nosotros tenemos el derecho de ese sacerdocio, pero hay que ser acorde con eso, porque está regulado con el Levítico. O sea, la norma está clara. Lo que no es correcto es que te enriquezca con el dinero de los otros. Pero si estás haciendo una labor, pero si estás haciendo un trabajo y cumples con las normas, y las normas sería que haya justicia, retribución a aquellos más necesitados de la congregación. Yo diría que hoy no es día y no es tiempo de levantar grandes templos, grandes monumentos físicos. Hoy es el día de retribuir con las necesidades de la gente. Aquí en la ciudad de Bogotá, bendita esta ciudad, yo la amo. No soy oriundo de acá, yo soy ecuatoriano, pero amo esta ciudad con los años que llevo.
Llegué más o menos como en el 98, 97, llegué a la ciudad de Bogotá porque a Colombia he entrado y salido mucho tiempo antes, como en otros países que he llevado el mensaje. Pero me he quedado acá, mis hijos son bogotanos, mi esposa es bogotana, y les digo esto, es necesario, hay tantas megas iglesias, megas congregaciones que están haciéndolo mal, pero el hecho que lo estén haciendo mal no significa que hay que sacarlo. Y esto lo aprendí de un sabio que me agarra mucho. Esto dice que cuando se baña el niño, ¿cierto? Bueno, en mi país le decimos la bacara, aquí es como un pocillo, digamos, un recipiente. Se baña el niño, se le quita lo sucio, ¿cierto? Y lo que hay que botar por el retrete o por donde quiera que hay que botarlo es el agua sucia. Pero algunos cogemos el agua sucia y con el niño lo botamos. Lavamos al niño por gusto porque lo botamos. Entonces, cuando buscamos entender estas cosas, por depurar, por sacarlas, terminamos echándolo todo. Entonces, si el maaset, el diezmo, no es vigente, entonces no es vigente la Torah. Hace parte de la Torah. Y es el medio de sustentar. Y es el medio de mantener. Y es el medio. Y el que lo hace correctamente, vemos los resultados. Y yo sé que hay muchos mesiánicos y muchos cristianos que no lo hacen. Es más, ni el que lo pide lo está haciendo correctamente porque no hay que pedirlo, ni el que lo da lo está haciendo correctamente porque es un engaño. Que creo que uno de los problemas están ahí. Es muy difícil que la gente, cuando tiene poco, yo conocí en Guayaquil a una persona que estaba en una condición bastante terrible, lo conocimos, lo enseñamos, y mientras él trabajaba en un lugar en Guayaquil que se llama La Bahía, tenía ingresos cortos o pequeños, él diezmaba, juicioso. Si se ganaba 1 millón, daba un 100.000. Pero cuando comenzó a ganarse más, ya comenzó a fallar, entre comillas, porque pues de todas maneras es la devoción de las personas dentro de lo que de su más que creencia, desde el conocimiento lo hace. Yo lo que considero y creo que ningún pastor debe exigirlo, ni debe poner un cuchillo a nadie. Ahora, sí, creo que esto es parte del mandamiento que debe nacer de la persona, de la medida que se compromete con el Señor. En segundo lugar, considero yo, de acuerdo al texto que le estoy mostrando, que es vigente, que sí es correcto, pero no es exigido, sino voluntario. ¿Sí? Es voluntario, debe de nacer como tampoco. Te exijo a que busque la santidad. Eso te nace dentro de tu búsqueda personal con Dios. Es la vida integral del Señor y la finanza hace parte de eso. Hace parte de eso. Pero si estas personas se están enriqueciendo, también eso es un camino. Y vamos a seguir con la tercera parte allí. ¿Y cuál es el camino? Ese que Caín hizo y trazó el camino de lucro. Y creo que muchos pastores, llámese rabinos, mesiánicos, llámese como se quieran llamar, porque pues si no pasaron por una yeshiva, pues se proclamaron, no lo son. Eh, Moré mesiánicos, como se quieran llamar, no importa. O sea, los que se autoproclaman, pues está bien. Los que tienen un llamamiento es diferente. Cuando hay un llamamiento hay un compromiso y el compromiso hace que haya justicia y haya equidad. Y eso es un tema de equidad. El asunto es que hay que entender esto con detalle. Y este señor llamado Caín, perdón, el profeta va, el profeta este y Caín dice que trazó un camino, hizo un camino, hay dos que hicieron camino, uno fue Caín, de asesinato y de cosas. ¿Y sabe cómo se llamó el otro? Bilán, de lucro. Hay muchos pastores, muchos líderes que se fueron por el camino de lucro, pero no podemos meterlos a todos allí, porque conozco y sé de excelentes personas. Y si yo conozco uno, pues es ya la excepción de la regla. Hay cientos y hay miles. Y no es fácil ser pastor en una ciudad como pastor en el campo. Y en la ciudad es mucho más fácil. Pero en el campo, que toca caminar kilómetros, cuadras, o en los pueblos ribereños, hacer la labor y que hay que seguir haciendo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Y en estos tiempos que todo se cuestiona, que todo lo hacen mal, y porque se inició mal, es tiempo de enderezarlo. Entonces, ¿está vigente? Sí. ¿A quién se lo da? Ahí está. Pero hay que restaurar el ministerio sacerdotal de Melquisedec, en la cual Yahoshua llegó a ser Cohen Hagadol conforme un juramento. Así que esto es un juramento. Y los creyentes en Yahoshua como Mashiach, inclusive Revelaciones dice, aquellos que guardan la Torah del Eterno y tienen la fe en Yahoshua. O sea que aún da testimonio de aquellos. Que el bendito sea los continúe bendiciendo. Hay una tercera y una cuarta parte de este tema para mirar, porque hay unos diezmos del primer año, del segundo año. Entonces, ¿qué es eso? Ah, pero es que se diezmaba Sí, claro, porque eso es lo que tenía. Entonces, ¿cómo se diezma ahora? Bueno, continuaremos. Shalom, los que les está gustando, está siendo edificado, está recibiendo esta palabra. Dele like, ayude que este canal continúe, que el Eterno me los continúe bendiciendo y vamos a traer luz. Beyaba solamente está en escena para dar no una opinión, poner un punto de arena para la edificación del cuerpo. El tema es el cuerpo, el tema es reino. Ese es el tema, es reino. O lo que aquí como comunidad Bellava estamos trabajando, es reino. Aquí el reino y el rey son los importantes. El resto todos somos peones o somos piedra de este edificio. Así me considero. Shalom a todos.